Lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar de dos temas bien interesantes para el periodismo argentino. Ya en la clase anterior, que ni un comentario me hicieron, che, Tatito, te pasaste, estás como... ¿Se acuerdan? Pregúntenle a sus viejos, Carlitos Balá decía, te pasaste, Petronila, pega la vuelta, así. Usted me tiene que decir, Tata, te pasaste, te copas mil. Pero bueno, periodismo femenino, impresionante. 1830, la Argentina, un periódico femenino. Dos periódicos femeninos, dejaba también los fuera. Y ahora vamos a hablar de dos, bueno, me agarró la tos, de dos periodismos también singulares de nuestra querida tierra, nación. Me refiero al periodismo afroargentino y al periodismo sindical. Así vamos a mapear de este modo tan singular el siglo XIX, aunque en el próximo encuentro también vamos a mandarle un poco con la prensa general, digamos, la más conocida, La Nación, La Prensa, el diario de José Cepaz, ¿no? Y demás. Bien, después les voy a colgar también, no sé si uno, no sé si dos. Uno seguro, tras las huellas del periodismo desaparecido, que lo escribió un tonto, y no sé si me voy a dar uno de La Vanguardia, el periodismo socialista. Me parece que también, para que tengan, para que lean un poquito, porque si usted se me aburre, no hay fútbol, no, lo único que están todo el día con el celular y nada, no puede ser. Así que te vamos a meter un poco de pico. Bien, entonces, como veníamos diciendo, tenemos que para hablar del periodismo afro, yo le tengo que, como siempre, que remontar a los inicios nosotros arrancamos hablando de comunicación, ¿no es cierto?, ya por los inicios de la modernidad rioplatense, y decir lo que la inmensa mayoría de los historiadores, especialmente los académicos, los liberales, ocultan, incluso los progresistas, ¿sí?, porque tienen una base de sustentación un tanto académica, liberal, que no les permite ir un tranquito más para allá. Pero bueno, lo que les quiero decir, y ustedes deben recordar constantemente, es que nuestra sociedad, nuestras clases dominantes, nuestro territorio, era un país, era una nación, era un sitio en el cual se traficaba con seres humanos, concretamente con esclavos, ¿no? Los africanos eran literalmente cazados como animales, y luego a la fuerza, naturalmente engrillados, puestos acostados, ¿no?, tablones muy uno al lado del otro, en las bodegas de los barcos, eran trasladados hacia América. Y se pueden ustedes bien imaginar lo que implicaba ese traslado. O sea, morían más de la mitad de los que venían para aquí. Bueno, era una atrocidad. Así que a ver si hacía pipí, popó, todo encima, ya no podían moverse, era una locura total. Y en nuestro querido territorio, al igual que lo que era Centroamérica y lo que era Norteamérica, especialmente el sur,
eran esclavistas. Es cierto que nosotros nos diferenciamos de ellos, y esto es que hay un atenuante de parte de algunos historiadores que dice que acá los esclavos se los trataba bien. Es relativamente cierto, pero eran esclavos. ¿Sí? Después, ahora les voy a contar algunas particularidades para que ustedes tengan, pero bueno. Lo cierto entonces es que somos una sociedad esclavista en el virreinato y posterior a la revolución. ¿Sí? O sea, no es solamente que la revolución de mayo trajo la libertad de los esclavos, en absoluto. Hay un gran equívoco que en la asamblea del año 13 también no se abolió la esclavitud, por el contrario, se habló de libertad de vientre, pero no más que eso. Ahora vamos a ver. En algún momento durante el rosismo y especialmente los bloqueos se paró con el tema del tráfico de esclavos. Se lo acusa a Rosa que tenía esclavos, Rosa tenía esclavos, todos tenían esclavos. Y convengamos que el toque eh, digamos, que nos permite, al menos en la teoría, decir que se terminó con la esclavitud, ¿cuándo es? Ah, los agarré distraídos, ¿no? Bueno, es con la Constitución de 1853. ¿Y por qué digo que es en la teoría? Porque supónganse que abuelo, el general Díaz, César Díaz, tenía unos cuantos esclavos. Y vino en el tema de la Constitución y dijo que no había más esclavos sobre el territorio. Ah, sí, qué bien. Y yo esto lo carpeteé X cantidad de mangos. ¿Y quién me lo devuelve? Nada, son esclavos. Son míos. Así que bueno, hasta tanto no se ponían muy viejos y demás, eh, seguían siendo esclavos, ¿no? Así que bueno, el sistema de la esclavitud fue una cuestión más o menos paulatina, como toda ley. ¿Sí? Sale, pero para que se aplique, y yo les contara que la ley de discapacitado que dice que tiene que tener, ¿no? Tal cupo, eh, el 4% de los trabajadores tienen que ser discapacitados. Sí. Pero bueno, eh, esto es así de tiempos inmemoriales. Entonces tenemos con que estamos en un territorio, una sociedad que es esclavista. Claro, ¿quiénes eran los esclavistas? La élite. Los que aparecen en los cartelitos de las esquinas, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, el Cava, esos son los esclavistas. Entonces, por eso es bueno no recordarlo tanto. Y bueno, había traficantes, Álzaga, por ejemplo, un funcionario español muy influyente, el esclavista, bueno, tantos, Romero, infinidad, ¿no? En la Gaceta de Buenos Aires recuerdo una gaceta que salió hacia fines de 1809, que yo la estuve investigando, y allí aparecía que se había naufragado un barco de negrero acá cerca de las costas de Buenos Aires, y bueno, se habían podido rescatar algunos negros. Y lo que me llamó poderosamente la atención, que la dueña, sí, era una mujer, la dueña, ¿no? O sea que el tema también había traficantes mujeres, ¿no? Porque siempre, bueno, siempre vemos una cosa que me he olvidado de comentarles la vez pasada cuando hablamos de la tertulia, como veníamos muy jugados, ahora, bueno. Pero es que acá una de las costumbres, por así decirlo, que la feminista la vez pasada escuchaba a alguien que me decía que, San Martín es pedófilo, porque bueno, con la mujer, Remedio, como es, era jovencita, tenía 14, 15 años y él unos 30 y poco, San Martín. Pero convengamos que Mariquita Sánchez de Thompson, por ejemplo, fue obligada a casarse por el padre con un primo
ella tenía 15 años y el primo 14, y el primo tenía unos 60 más o menos. ¿Cómo es? Y entonces, claro, el viejo dice, no, dice, vos te tenés que casar con él, dice, porque tiene mucho dinero, y dice, y aparte tiene experiencia, un hombre ya de experiencia, dice, bueno. Entonces Mariquita, que va a entablar un juicio de disenso, que en aquella época era, los hijos podían, especialmente las mujeres, establecer un juicio contra los padres, ¿no? De disenso se llamaba, que lo escribe de puño y letra, o sea, Mariquita sabía leer y escribir, y demás. Le dice, viejo, es verlo, yo no estuve presente en el diálogo, pero es ver lo que más o menos así, viejo, plata, plata, dice, qué sé yo. Vos, don Sánchez, sos una de las tres principales fortunas de Buenos Aires. De plata, si vos te morís, no me va a hacer falta plata. Y después el viejardo este no me gusta, dice, está más lindo el Martín Thompson, dice que ahora cuando termine de escribir estas líneas, me está esperando el salda el tapial y nos encontramos. Y efectivamente, así fue, y por eso que se la conoce como Mariquita Sánchez de Thompson. El Martín Thompson, gracias a la injundia de su compañera, de su esposa, que le ganó el juicio al padre, bueno, se casaron. Bien. Eso es una anécdota. También había juicio de incenso entre afros, porque ¿qué ocurría? Las leyes españolas, digamos, tenían ciertos matices, ¿no? No podemos hablar de que esto fuera filantropía, ni mucho menos, porque eran esclavos. Pero ¿qué ocurría? Decía que cuando dos afros se enamoraban y se querían casar cristianamente, el tema era que tenían que convivir bajo el mismo techo, obvio, matrimonio, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Uno de los dos amos tenía que vender a su esclavo o esclava. Encontré un juicio de disenso, en aquella época lo encontramos con Mario Jiménez, el profesor de los prácticos, cuando hicimos un trabajo juntos, que hace tiempo. ¿Y qué encontramos? Que la dueña, la ama de la esclava, decía y se quejaba. Dice, yo no puedo ni comprar al marido del que quiere ser marido de mi esclava, ni venderla, porque yo soy viuda y no tengo dinero. Y si esta esclava bastante trabajo me ha dado de enseñarle a planchar, a hacer dulces, cocinar, leer, escribir, leer, escribir, ¿no? Bueno, ahí tenemos una esclava que sabía leer y escribir. Entonces, esta sociedad rioplatense era muy especial, ¿no? Porque la crianza de los hijos era, por así decirlo, delegada en las esclavos. Había aproximadamente, para hacer una familia más o menos, ¿no?, encumbrada, 14 esclavos en casa. Así que es un número, ¿no? Y bueno, entonces los niños blancos eran mayormente amamantados por las negras. Ya ven que este tema de cuidarse los pechos, las mujeres, algunas mujeres modernas en la actualidad, ya tienen sus antecedentes. Porque muchas veces se creen que son re innovador, en este caso las chicas, pero esto viene de mundo, ¿no? Del virreinato. Entonces, estas negras eran no solamente amas de leche que le daban la teta a los amitos blancos, sino que, bueno, también se encargaban de la educación. Entonces, el tema de la negritud en nuestras pampas es muy interesante. ¿Por qué? Porque el porcentaje es verdaderamente altísimo. Lamentablemente triunfó ese del racismo, de Sarmiento y demás, ¿no?, las cosas de negros, los negros, porque de los negros, que ahora vamos a ver, tenemos mucho para aprender, ¿no? Y mucho hemos heredado, ¿no? Y a través de la sangre. Por ejemplo, con color corvo,
que escribiera El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, que era nada más ni nada menos que un funcionario español que vino por allá por 1778 a la región y arrancó en Buenos Aires y se fue hasta Potosí, cuando iba por lo que mal denominamos el interior, ¿no? ¿Interior de qué? ¿De dónde? ¿De dónde nos paramos para decir que el interior es Córdoba, es Tucumán, es Santiago del Estero, es Jujuy, ¿no? El loco iba caminando, iba haciendo todo el circuito de las postas y observaba y anotaba que la cantidad de negros esclavos era fenomenal. Tucumán, recuerdo, que era el 50% de la población, por ejemplo. En Buenos Aires era un 20%, ¿no? Antes de la revolución. O sea, era un número muy elevado, y de ahí que casi todos, hay estudios que demuestran que casi todos tenemos algo de sangre afro en nuestras venas, ¿no? De ahí el tema del mestizaje que hubo en todo nuestro territorio, ¿no? Esto que alguna vez Félix Luna, con algún desprecio, dijo, esa gente de cara color marrón, ¿no? Cuando decía que eran aquellos que habían venido el 17 de octubre de 1945. Pero bueno, ya vamos a llegar allá. El tema entonces es que el tema de la negritud venían acá y hay anécdotas que son hermosas. Prepararé en dos. Uno, Manuel Belgrano liberó su esclavo. Y la más linda, a mí me gusta mucho más, porque se tiene mucho más datos, el negro Encina, es que Artigas, José Gervasio Artigas, compra un negro Encina, y le dice, lo compró y dice, bueno, sos libre. ¿Cómo? Dice, usted me acaba de comprar. Bueno, pero te doy la libertad, yo quiero que seas libre. Y como puedo comprar uno, y ese sos vos. No, y dice, bueno, entonces yo voy a estar siempre con usted. Y de hecho fue así, ¿no? El negro Encina estuvo siempre con José Gervasio Artigas, fue su mano derecha, ¿no? Lo acompañó hasta en el destierro, ustedes saben que José Gervasio Artigas terminó en el destierro en Paraguay, y porque él no quería saber nada con el sistema de la independencia del Uruguay, porque eso fue una estratagema de Canning, ¿no? De los ingleses, eso del algodón, un algodón entre medio de dos cristales, de las provincias del Río de la Plata y el Brasil, el Imperio del Brasil. Entonces, Encina, ¿no es cierto? Y que acompañaba a Artigas en su destierro, lo van a buscar unos uruguayos y le dice a Artigas, general, dice, vuelva, dice, a la patria. Y ese dice que Artigas los miró y dice, yo no tengo patria. Esto ya no, la patria que él quería era la que había el antiguo reinato de la Plata. Esa era su patria, ¿no? Que los liberales se encargaron de ir desmembrando poco a poco. Bien, entonces digamos otra cuestión, que digamos, el que inicia la literatura de la banda oriental, por así decirlo, es el negro Encina, que aprendió a leer, a escribir, y tiene una poesía en la cual habla, ¿se acuerdan que yo les hablé de las invasiones inglesas? Habían llegado, había circulado un periódico, que era un tabloide, y este tabloide era bilingüe, ¿no? Y él habla de la estrella del sur, ¿no? Un poema, digamos, ¿no? Yo allí ustedes ya leyeron seguramente Comunicación y Revolución, y no sé para qué le hablo si ya la leyeron, ya lo saben. Bueno, entonces, ¿qué debemos aprender? Los negros vinieron y lo primero que hicieron, y eso nosotros en algún punto, o al menos lo, 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 los sectores populares, algo de eso han mamado, se organizaron. Se organizaron tanto y en cuanto la religión, ¿no? Se organizaron en cofradías,
Pero estas cofradías, ¿no? El negro Baltasar y demás, estaban manejados por la iglesia. También se organizaron conforme la nación de origen africana, los negros Congo, los negros Minas, de ahí viene, ¿no? Las negras de la región de Minas, de ahí viene, ¿no? Qué buena mina, qué buena está esta mina, ¿no? Bueno, se organizaron, decía, en naciones que guardaban coherencia, sintonía con el lugar de origen de África, ¿no? Pero esto lo manejaba el, el gobierno, el Ministerio de Gobierno, Secretaría de Gobierno, ahí estuvo Rivadavia, por ejemplo, en la época de Martín Rodríguez, ¿no? Que impidió que los negros pudieran expresarse en sus carnavales. Y la otra manifestación que es fenomenal y que es muy interesante que ustedes puedan preparar en ello, es que son los iniciadores de las organizaciones mutuales. Y acá ya nadie los manejaba. Ellos se organizaban. Y ellos eran los que tuvieron el mutualismo y lo pusieron en nuestro territorio, y luego vinieron los anarquistas en 1857 y se organizaron la Asociación Tipográfica de Buenos Aires, ¿no? Que fue el primer sindicato mutualista, el sindicato no, el primer mutual de tipógrafos. El tema es que esto es bien interesante, ¿no? Como la organización que se dan ellos en esta cuestión. Desde el punto de vista del periodismo, se ve, ¿no es cierto?, ya en el telégrafo mercantil, por ejemplo, los pocos avisos que tuvo el telégrafo mercantil, en uno decía: vende un negro que sabe leer y escribir, es sastre. Y bueno, estaba el precio que pedía su dueño. Después ocurre el tema aquel del grito del sur, ¿no? Que se plantea el grito del sur, no solamente el tema que las mujeres decían que tenemos voz, pero no tenemos votos, queremos escribir en el periódico también, pero otro de los debates que había en el seno de esa esfera pública, ¿se acuerdan? Que estaba, por así, morenista, que había heredado de algún modo Monteagudo, porque sí, de algún modo estaba comandándolo. Estuvo el debate por qué hacemos con los negros, porque estamos gritando a todos los vientos que romper las cadenas, la libertad, y qué sé yo, y cuando salían de los mitines esos, iba un negro con un farolito iluminándole la trayectoria, ¿no? Y entonces, bueno, ahí chocaron de vuelta con este tema de que tenían un costo, y para conseguir la libertad había que indemnizar a los dueños, y eso era un problemita, ¿no? Máximo, porque esto decía de las cantidades de negros que había, ¿no? Cada familia, insisto, que tenía 14, y bueno. Y la vez pasada les prometí, que no sé si se los dije, pero se los digo ahora, que a Rivadavia le decían el mulato, ¿no? Digo porque los amos se guardaban para sí, si era de su propiedad, este ser humano, fuera hombre o mujer, y entonces especialmente los amos, los tipos, ¿no es cierto?, agarraban, la sometían sexualmente a sus esclavas. Pero, parece ser que, como siempre, no era solamente así, porque también las mujeres jugaban su partido, especialmente cuando los dorimas iban al café, si ya se las picaban al campo, vaya uno a saber, ¿no? Porque si Rivadavia salió mulatón, debe ser porque una vez don Benito González Rivadavia, cuando se fue al café, la señora: qué aburrida que estoy, lo miró al negro cenón, vigoroso, musculoso. Dice: ¿de quién sos vos? Suyo, Anita. Bueno, vení para acá. Y bueno, y ahí salió Bernardito. Bueno, pero más allá de esta cuestión, lo interesante es que los negros tenían
culturalmente tenemos mucho de ello, ¿no? Del tango. Wow. Era un baile, ¿cómo se llamaba? La ombligada, ¿no? Imagínense, golpeando los ombligos, ¿no? Y allá iban, ¿no? Ya en la época virreinal, Bertin también lo había prohibido, los, los fandangos estos en los arrabales, ¿no es cierto? Porque eran bailes así, era hermoso, o sea, realmente eso, y bueno, los había prohibido. Quien mucho anduvo por ahí, Echeverría, ¿no? Que si bien después fue un señorito, fue a Francia, pues se ganó una beca, qué sé yo, si bien no se recibió de nada, pero bueno, estuvo allá en Francia y vino con el romanticismo a cuesta, pero el loco había sido de andar en las periferias, ¿no? También sabía estas cosas, Esteban Echeverría. Bueno, entonces, lo cierto es que la negritud tiene su presencia. Si alguna vez le comenté lo del negro Segismundo, era el secretario de Carlos María de Alvear, como murió en Estados Unidos y demás. Lo cierto entonces es que estos negros tenemos una manifestación periodística en 1833, el Negrito de la Aurora, que les comenté que Solomiaski dice, bueno, hasta tanto nadie venga y diga que esto fue escrito por un blanco con prueba, esto por algo se llama el Negrito de la Aurora, ¿no? Y adentro había un texto que reproduce bueno, que no lo dejaban votar, que el voto censitario, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí tenemos a los negros jugando un papel, y bueno, ni hablar del papel que todos manejamos, de lo que jugaron en los ejércitos y en las luchas por la independencia, y con más o menos respeto, ¿no? Porque a San Martín y a, y a Rosas, Juan Manuel de Rosas, los negros lo respetaban, ¿no? Porque eran buenos jefes, ¿no? Eran verdaderos jefes. Así que existía ese respeto. Pero desde el punto de vista del periodismo, tenemos que, luego de la caída de Rosas, en la batalla de Caseros, ¿no es cierto? Va a darse, ¿no es cierto?, después del 54, la secesión de Buenos Aires. Se divide Buenos Aires de la Confederación por la sencilla razón de que Buenos Aires era la que tenía la aduana, ¿no? Este era el tema que siempre, todo ocurrió por la aduana, ¿no? Y Buenos Aires se va a dividir y va a quedar, ¿no es cierto?, dividida de la Confederación. Y entonces allí, en el año 58, se va a dar un caso muy particular, que va a salir La Raza Africana, un periódico, ¿no? En enero del 58, va a salir La Raza Africana o El Demócrata Negro. 20:46. Bueno, paro y ahora vuelvo. ¿Cómo era que era lo que tenía que apretar? Que me tenían que decir ustedes, que siempre me olvido. Casi como acá, no se me pagó.